Procuraduría Pública del Estado es Atilio Valdés. Andrés Atilio Galvez Rixe, doctor. Buenos días. A ver, Galvez. Rixe, R-I-C-S-E. Sí, estoy acá mirando en su línea. Andrei Atilio, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Es el abogado, la fiscalía está representada por el doctor Chinchay Castillo, ¿correcto? ¿Y la defensa del encausado Castillo Terrones por quién? Sí, te presenta el doctor David Rubén Maita Sayuca. David Sayuca. Maita Sayuca. Maita Sayuca. Exacto. Este es el caso en rebelión y conspiración, excepción de improcedencia de acción para identificar, ¿correcto? ¿No es cierto? Correcto. Muy bien. Entonces, señor doctor Maita Sayuca, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emite la apelada, es decir, la resolución 3 de fecha 23 de junio del año pasado, próximo pasado, señalando que se declara improcedente esta excepción de improcedencia de acción. Se apela, y de manera concreta se puede verificar del escrito de apelación que no se ha valorado correctamente el fundamento esbozado por el abogado que interpuso este medio técnico de defensa. Lo que se ha dicho y se va a desarrollar es que no existe el elemento del tipo objetivo en el delito de rebelión, en este caso. No existe el alzamiento en armas. ¿Qué es lo que dice el juez Juan Carlos Checkley? Dice que sí existe alzamiento en armas y que este se ha materializado por medio de un mensaje, por medio de un discurso en una conferencia de prensa. Entonces, señor magistrado supremo, nosotros hemos revisado con mucho cuidado, por ejemplo, el caso de Antauro Humala, que es el último caso en el Perú en el que se ha condenado a una persona por delito de rebelión y que no se ha señalado en ninguna resolución de prisiones preventivas o similares este caso que ya se ha resuelto por la Corte, por nuestro Poder Judicial en el Perú. El doctor Enrique Ocrospoma Peña, profesor de la Universidad Garcilaso de la Vega, emite un artículo científico en la Gaceta Jurídica, Actualidad Jurídica número 135, a folios 76 y 80, perdón, en la página 76 y 80 en esta revista. ¿Qué dice? ¿Cómo analiza el tema? Dice, hace referencia a Muñoz Conde y dice, el término de alzamiento viene del verbo rector alzarse en armas. Equivale a levantarse, desobedeciendo o resistiendo colectivamente a alguien, en este caso al poder legítimamente constituido. Desde el punto de vista teleológico, sigue señalando ese profesor, se tiene que entender que el delito de rebelión bien, proseguiré. Siga. Ya. Sigue en el análisis que hace este profesor, el doctor Ocrospoma, dice, desde el punto de vista teleológico, se tiene que entender que en el delito de rebelión, la conducta exige por lo menos de la violencia relativa, como la amenaza latente de llevarla a cabo. O sea, quiere decir de la expectativa de la misma. Tiene que haber una violencia, una amenaza. Y obviamente esta se da, señor magistrado supremo, en la medida que la persona que supuestamente comete el delito tiene que tener armas, ¿no es cierto?, armas de fuego, tal como sucedió en el caso de Antauro Humala, que junto a varios, a 160 etnocaceristas o soldados o personas que lo seguían, se pasaba por la plaza de Andahuaylas con armamento en mano y luego tomaron la comisaría de Andahuaylas. Ese es el caso, ¿no?, yo diría, el caso objetivo típico del delito de rebelión en el Perú. Y no se ha tocado en ningún extremo y esperamos que se resuelva y seguramente se va a atender nuestro pedido. El mismo profesor señala finalmente, si se prueba que las huestes sumalistas al marchar por las calles de Andahuaylas vestidos de militares y con armas de guerra
con la finalidad política dirigida solo a derrocar el régimen actual y legítimo del presidente Toledo, estaremos ante un delito de rebelión. Eso es, señor magistrado, lo que se señala en el único caso en el Perú en los últimos 20 años. Y la Sala Suprema, en el recurso de nulidad 890-2010-Lima, en el mismo caso de Antauro, también hace precisiones importantísimas. Dice, por ejemplo, en la página 7, en la página 4 de esta recurso de nulidad dice: los precitados, procesados, premunidos de armas de fuego, marcharon con dirección a la comisaría sectorial de Andahuaylas. En la página 7 del mismo recurso de nulidad dice: tanto la teoría objetiva como subjetiva resaltan una parte importante del tipo penal de rebelión. La primera hace referencia a la protección del bien jurídico, esto es al régimen constitucional que se afecta cuando un grupo significativo se alza en armas y que tiene como objetivo el cambio del régimen político constitucional. Y en la página 11 dice: debemos concluir que únicamente formarán parte del delito de rebelión aquellos que son concomitantes a dicho delito, por ejemplo, la coacción y la tenencia ilegal de armas. Hay delitos que quedan consumidos por el delito de rebelión, como sucede, por ejemplo, con algunas amenazas o coacciones. Señor magistrado, en la página de la apelada, en la página 17, se dice algo que nosotros tenemos que señalar de manera contundente, que no estamos de acuerdo. El doctor Checkley, Juan Carlos Checkley, en la página 17, infin, dice: en este orden de ideas queda claro entonces la existencia de elementos de convicción suficientes que permiten establecer de manera objetiva la materialización del alzamiento en armas para modificar el orden constitucional, ¿no?, en la que habría intervenido el investigado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República el 7 de diciembre de 2022, conjuntamente con otros funcionarios, y agregando más adelante, dice: es el caso que con tal mensaje de la nación habría tenido lugar el alzamiento en armas. Señor magistrado, ¿se puede materializar un mensaje con el mismo mensaje? Es lo que dice el doctor Juan Carlos Checkley. O sea, el alzamiento en armas, que es el verbo rector alzarse en armas, se materializa con el comunicado de alzarse en armas. ¿Es que acaso no se sabe que la materialización implica que la orden se tiene que verificar de manera tangible? Como cuando alguien ordena matar a alguien, ¿y cuál es la materialización de esa orden? Que haya un cadáver. Entonces, ¿cómo es que se dice que se ha materializado el delito, el alzamiento en armas mediante el mensaje a la nación? O sea, mediante un mensaje se materializa un delito de rebelión. Es lo que dice en la página 17 y 18 de la apelada en este proceso. Y algo más grave, señor magistrado, que nosotros tenemos que poner en conocimiento de esta Sala Suprema. En la página 21 de la apelada, el doctor, el magistrado supremo Checkley, se contradice. En la página 21, en fin, hace referencia a lo que voy a leer. Dice: en el recurso de apelación 256 de la Suprema, al emitirse el auto de apelación del 28 de diciembre de 2022, que resolvió, entre otros, la apelación de la prisión preventiva dictada contra el investigado Castillo Terrones, en cuanto al delito de rebelión, se precisó que el alzamiento en armas no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas. ¿Cómo entendemos esta frase, señor magistrado? Dice: no interesa que todos, o sea, él se pone en el supuesto de que hubiese una pluralidad, que es un requisito esencial en la doctrina para el delito de rebelión, y dice: no interesa que esa pluralidad toditos tengan su arma de fuego. No pueden tenerlo uno o dos, su metralleta, granadas de guerra, fusiles AKM, etc. Entonces, él nos da a entender de que sí es necesario que haya armas que se hayan tenido que, ¿no?, portar, o sea, tener en su custodia en el momento preciso en que se comete el delito. O sea, el mismo doctor Juan Carlos Checkley dice: no es necesario que todos porten armas. O sea, ¿cómo interpretamos eso? Que por lo menos uno tiene que portar armas. Entonces, él dice: el alzamiento de armas se materializa con el mensaje a la nación. Luego dice también: no es necesario que todos tengan armas, puede ser uno. Se entiende así, ¿no? No es necesario que todos deban portar armas, sino solamente. ¿Pero qué significa portar? Tener en su poder un arma, señor magistrado. O sea, tener un arma es el requisito esencial para poder determinar que ha habido delito de rebelión. En el caso concreto, ¿qué tenemos?
que el presidente Pedro Castillo, tal como dice el maestro Zaffaroni, lo que ha hecho es emitir una proclama, ¿no?, mediante un medio de comunicación, ¿no?, y sin ordenar absolutamente a nadie que tienen que utilizar armamento bélico, tanto a la policía o a alguna de las Fuerzas Armadas. En ningún momento, en un extremo de la formalización, porque todavía no existe acusación supuestamente, porque solamente lo tiene el Grupo del Comercio, ¿no?, en ningún extremo de la formalización se ha determinado, se ha descrito que el presidente legítimo, Pedro Castillo Terrones, haya dado una orden a algún coronel, algún general, y le haya dicho: señores, por favor, utilicen las armas del cuartel tal, diríjanlas hacia el Congreso de la República. No existe esa descripción, ese comportamiento típico, señor magistrado, para que se diga se ha materializado el delito de rebelión. ¿Cómo se ha materializado? Con los 10 pelotones o 10 personajes del ejército que estaban con armamento en mano, dispuestos a cerrar el Congreso, dispuestos a desacatar el orden constitucional. Entonces, en consecuencia, señor magistrado, la conducta que se le imputa a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones es atípica. Es atípica porque emitir un comunicado, dar una proclama, un discurso, no está tipificado en el Código Penal como delito, ni siquiera como infracción constitucional. El Código Penal dice: el que se alce en armas. Y la misma Sala Suprema que usted preside, en el recurso de apelación 256-2022, hace referencia a que no es necesario que todos tengan armas. ¿Cómo entendemos? Que por lo menos uno, reitero, disculpe por la reiteración. En consecuencia, señor magistrado, no existe el elemento del tipo penal que exige este artículo 346 del Código Penal, que exige que se dé este requisito esencial. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. La Fiscalía, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El Ministerio Público pide que se declare infundada la apelación y se confirme la resolución venida en grado por las siguientes consideraciones. Primero, se está usando un caso como si fuera una suerte de norma general. Es decir, lo que ha sucedido con el señor Antauro Humala, se pretende decir que no existe ninguna otra forma de rebelión posible que no sea lo que hizo el señor Antauro Humala. Y eso es sencillamente una falacia. El caso del señor Antauro fue claramente un caso de rebelión, tuvo sus características, pero en ninguna parte está establecido que si alguien no se alza en armas como lo hizo el señor Antauro, entonces no hay rebelión, ¿no? Eso es sencillamente una falacia. No se ha citado en la excepción la doctrina que aquí se ha hecho alusión del doctor Enrique Grospoma, conocido penalista, exalcalde de Jesús María, en que cita a Muñoz Conde, pero he oído mencionar a mi colega que habla de amenaza latente. Quiero desarrollar esa idea brevemente en algunos instantes luego, pero sí, y esto ha sido parte de, sin duda, el desorden que hemos visto hace unos minutos, porque no se sabía quién estaba defendiendo a quién, y incluso el señor abogado llegó a hablar de la persona o el abogado que interpuso esta excepción. O sea, son varias personas, no coordinan entre sí, cada una postula una cosa diferente. Y bueno, la persona que interpuso la excepción sí citó un artículo de Jus Latin P. No tiene autor conocido porque han tapado las hojas con una cosa que se llama verificador catastral, no sé para qué lo han puesto abajo a la izquierda de cada página, bueno, en fin. Y este artículo, análisis de tipicidad del delito de rebelión, caso Pedro Castillo, apelación 248-2022 Suprema, hace una cita de un pronunciamiento que materializa un golpe o autogolpe de Estado puede no acarrear violencia física contra las personas si no encuentra resistencia y fracasa, pero en cualquier caso lleva implícito una violencia psíquica birrelativa en la medida en que se da a entender el propósito de ejercer violencia contra quienes no acaten el nuevo orden ilegítimo. Entonces, esta
este artículo que glosa un pronunciamiento supremo va en el mismo sentido de esa frase de la amenaza latente que, según expresa el señor abogado de la defensa, Muñoz Conde, ha expresado y que Quique Ocospoma habría reflejado en un artículo suyo. Nos parece que hay una pretensión esencialmente maliciosa de que sobre esta Sala Suprema, toda vez que esta ya fijó una posición sobre la tipicidad siguiendo la pauta del Acuerdo Plenario 1/2019, que en prisión preventiva se tiene que hacer un juicio de tipicidad, y ese juicio de tipicidad ya se ha emitido en la apelación 248, Fundamentos Jurídicos Segundo, y en la apelación 256, 2022, Fundamentos Jurídicos Séptimo. Algunos de los argumentos escritos no puestos por, o no expuestos por la abogada de la defensa, hablan de que no solo debe citarse jurisprudencia, sino que también la doctrina es una fuente del derecho, pero bueno, ambos fundamentos jurídicos citan abundante doctrina. Se cita a Gustavo Eduardo Abozo, a Fontán Balestra, se cita a Tamarit Sumaya, etcétera, se cita a Vives Antón, sobre el tema de, por ejemplo, la disposición de armas. Ese tema de disponer de armas es un tema también de alzamiento en armas. No tiene, en ese sentido hay que interpretarlo de que no todos deben portar armas, pero sí el hecho de tener disposición sobre armas de la República. El tema de tenencia ilegal de armas, ese es un tema contingente. O sea, podría suceder, el caso de Antauro, que personas arrebaten ilegalmente armas a sus legítimos poseedores, soldados o policías. Pero puede tratarse también de armas que legítimamente se tengan y que se usan para un propósito inconstitucional. Nada obsta para que esto sea así. No hay una concurrencia necesaria de tenencia ilegal de armas de fuego. No se nos quiera hacer pensar el hecho de que un presidente de la República, no un candidato, no un conferenciante de plazuela, sino el presidente de la República anuncie que va a cerrar entidades públicas, no puede decirse que eso es un mensaje anodino. Lo está diciendo alguien que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales de la Policía Nacional del Perú, y por lo tanto consideramos que todos los argumentos ya expuestos en el Fundamento Jurídico Segundo de la apelación 248 y el Fundamento Jurídico Séptimo de la 256, que hablan de crear una amenaza latente, como lo dice la propia defensa, y esta sumilla de este artículo de Jus Latin P también lo reconoce, y eso lo ha presentado la defensa, eso no es una argumentación del Ministerio Público, sí hacen la tipicidad objetiva necesaria para configurar este delito. Considera personalmente el Ministerio Público, señor, y propone que el colegiado evalúe que hay una actitud maliciosa de parte de la defensa en, sabiendo que hay estos antecedentes, no se proponga el cambio de línea jurisprudencial, el cambio de el criterio que pueda tener esta sala, que es una posibilidad absolutamente legítima. La Sala Suprema podría variar su doctrina, pero volver a interponer otro recurso cuando ya se sabe que este colegiado y que el juzgado de primera instancia ya se han pronunciado sobre exactamente la misma materia, considera el Ministerio Público que entonces no es ejercer el derecho de defensa en el modo de, está bien, sé que ustedes se han pronunciado en tal sentido, pero presento aquí argumentos para que ustedes varíen su criterio, lo cual, repito, es absolutamente legítimo, sino que es el intento de ocupar el valioso tiempo de los órganos jurisdiccionales para que se esté volviendo a pronunciar en diversos incidentes, con diversos nombres, exactamente sobre asuntos sobre los cuales esta sala y también el juzgado ya se pronunciaron. Y por estos fundamentos es que solicitamos que se declare infundada esta apelación, señor.
Muy bien, muchas gracias. Derecho de réplica, doctor. No, no hay acá réplica ni nada. Vamos a hablar, el señor Castillo Terrones, que nos puede... Procuraduría, doctor. Ah, perdón, disculpe. La Procuraduría Pública. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, he escuchado atentamente al abogado de la defensa técnica oralizar, inclusive en su oralización, estando a las nuevas citas que había realizado, como el Cansautauro y otros doctrinarios más, me puse a revisar justamente otra vez la apelación y en ningún parámetro de la apelación escrito se menciona lo oralizado por la defensa técnica. Entonces, por principio de ello, bajo el principio tanto appellatium cuanto devolutium, debería ser desestimado la oralización en el extremo que inserta información que no lleva correspondencia con la apelación presentada en la fecha correspondiente, en el paso correspondiente, y la admisibilidad que pasó en las fechas que hayan sido señaladas. Sin perjuicio de eso, señor presidente, tal como lo mencionó la Fiscalía, ya esta Sala Suprema, a través de la resolución de apelación 248-2022, se ha pronunciado sobre la descripción típica del delito de rebelión e inclusive conspiración para rebelión, y debe tenerse en cuenta para que cuando se resuelva el presente postulado. La defensa técnica señala incluso de manera oral que, según ellos, a la luz de la doctrina y jurisprudencia, entre comillas, más autorizada, es de la creencia que el procesado, el investigado ahora, no cometió delito de rebelión por falta de elementos que él considera más importante, que es el lanzamiento en armas. Por tanto, estando en la ausencia de este elemento típico, no habría cometido tal delito. Sin embargo, ya la Sala Penal Permanente, que es esta sala, ha desarrollado la modalidad típica de alzamiento en armas, que constituye sublevación o levantamiento, y tiene que tratarse de una interrupción violenta, hostil e intimidante contraria al orden constitucional, tal como se ha ocurrido, pero este lanzamiento debe ser mediante armas. Incluso se menciona, si el lanzamiento de armas no se llega a producir, pero se inició actos de inicio de ejecución del lanzamiento, se estaría ante una tentativa que en la estructura lógica de esta tipificación lo permitiría. Ya se discutirá esto o no a nivel de juicio oral, si es a nivel de tentativa, a nivel de consumación, o si alcanza para tema de conspiración en el estadio correspondiente. En ese sentido, señor presidente, esta sala, consideramos, pues, en representación de la defensa jurídica del Estado, que el día 7 de diciembre del 2022, a través del canal de televisión del Estado, por parte del procesado José Pedro Castillo Terrones, en el cual comunica la imposición de un gobierno de excepción, la disolución temporal de Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia de manera excepcional, entre otras medidas, en su condición de presidente de la República, quien tenía control del Poder Ejecutivo y la calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden utilizar el poder coactivo con el armamento correspondiente. Claro está, tal como así en algún pasaje de la oralización del Ministerio Público ha hecho referencia. Razón por la cual el mensaje dado por el presidente o el expresidente Pedro Castillo Terrones, acompañado de medidas para imposición de un gobierno de excepción, no es un mero acto de habla, sino una expresión concreta de una voluntad de romper el orden constitucional y la reestructuración de los poderes políticos constitucionalmente establecidos. Sin perjuicio de lo anotado, en el punto numeral 2.14, esta Sala Suprema, en el fundamento séptimo de apelación número 256-2022, determinó de que sobre este contexto supuesto fáctico no se está ante un hecho atípico ni ante medios de investigación insuficientes, menos ante una descripción oscura, imprecisa o confusa de hechos, de elementos, materia que ahora estamos ya en la etapa intermedia. Por estas consideraciones, en representación de la defensa jurídica del Estado, solicitamos, pues, que la apelación presentada por la defensa técnica se declare infundada y, en consecuencia, se confirme la resolución venida en grado. Gracias, señor presidente. A ver, ha habido una indicación hacia la defensa acerca de actuación de mala fe. Sí voy por ese punto a conceder la palabra a la defensa. Sobre ese mismo punto,
¿Qué tiene que decirnos, señor abogado? Señor magistrado, en primer lugar, negamos y descartamos que haya malicia en la actuación de mi persona como abogado defensor del presidente Pedro Castillo o de cualquier otro abogado. Lo que no se da cuenta el señor fiscal supremo es que existe una injusticia absoluta en el caso de un representante de 8,5 millones de peruanos que tiene que ser defendido por abogados que están defendiendo la democracia, el orden constitucional y sobre todo el artículo 3 del Código de Ética del Abogado, que señala que todo abogado tiene el derecho, la obligación de defender el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales de la persona. Eso tengo que decir, magistrado. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí hemos escuchado ya todas las partes. Señor Castillo Terrones, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, vuelvo a reiterar, señor presidente, de que me sorprende la actitud incluso del señor fiscal cuando increpa a mi defensa y me responsabiliza de cierto desorden. Eso es lo que he visto incluso dentro del Ministerio Público, porque no sé si los expedientes están en el comercio, en los medios de comunicación o están en el mismo ministerio. Reitero, señor presidente y señores magistrados, jamás cometí el delito de rebelión. No siendo abogado, entiendo perfectamente que cometer un delito de rebelión es alzarse en armas. Cuando yo hice esta proclama, hice un acto político recogiendo las necesidades del país. Ningún soldado estuvo rodeado del despacho presidencial. El recinto presidencial no tenía personal armado dentro ni fuera de la institución o fuera de la presidencia de la República. Tampoco ordené a ningún soldado, a ningún policía, ni en Lima, ni en otra provincia, ni en ningún rincón del país. No hubo una mujer o un hombre que se haya alzado en armas para llevar a cabo este delito de rebelión. Lo que ha pasado, señor magistrado, es que ha habido todo un complot que el pueblo ya lo sabe. Ustedes, señores jueces, como hombres de derecho, saben muy bien lo que dice la Constitución. Son nulos todos los actos del presidente de la República si no son refrendados por el Consejo de Ministros. En ese marco, lo leído aquel día no cumplía las formalidades de los actos del gobierno del presidente de la República. En tal sentido, lo que ha habido es un complot y un delito en contra de mi gobierno y sacarme de la presidencia. Señoras jueces, finalmente pido que se me reconozca el hecho de que no existe delito de rebelión y se archive de una vez por todas este proceso y mi condena. Gracias, señor presidente. Bien. Esta audiencia ha concluido, se dictará resolución inmediatamente. Buenos días. Siguiente audiencia. Sí, doctor. Tablilla número 24, se da cuenta de la resolución de apelación.